Bueno, buenos días. Mi nombre es Daniela Menjura. Voy a compartir pantalla. Bueno, voy a presentar cómo se desarrolló el taller. Vamos a abrir MATLAB. Inicialmente se nos entregan estos 3 voltajes trifásicos desbalanceados porque tienen diferente magnitud y sus ángulos de fase no son entre sí, no son 120 grados. Se nos entrega una Z de 30 más 40J, la impedancia de la carga. Y bueno, se nos puede determinar el marco de referencia bifásico utilizando la transformada de Clark, el marco de referencia rotatorio síncrono, que utilizando la transformada de Park, las componentes simétricas del sistema de corrientes y voltajes utilizando la transformada de Forster-Hughes, y los factores de desequilibrio de voltaje y corriente. Entonces, inicialmente, pues se nos entrega la matriz de transformación, que en este caso utilizaremos un case de 2/3 y los componentes de la primera fila serán 1/2. Se escribe factorialmente los voltajes, se hacen los respectivos cálculos, que en este caso son pues bastante sencillos, solamente es multiplicar y sumar, y obtenemos los voltajes, digamos que ya en el marco de referencia bifásico. Aquí podemos ver que la componente en cero o la componente monopolar no es nula. Pues ya haremos su respectivo análisis. Comprobamos los resultados utilizando el software MATLAB. Al final ya les mostraré el código que utilizamos. Y vemos que evidentemente pues sí se realizó una correcta operación algebraica. Luego, pues utilizando la ley de Ohm, podemos hallar las corrientes. Entonces se puede utilizar desde el inicio con las componentes originales o al final. Va a dar lo mismo. También esto se comprobó con MATLAB. Entonces opté por hacerlo al inicio para poder mostrar los cálculos. Y también se comprobó en MATLAB las componentes en el marco bifásico de las corrientes. Aquí tampoco, pues la corriente en la componente homopolar tampoco es cero. Para la transformada de Park, se utiliza la relación entre Clark y Park, porque pues es más fácil pasar de R2 a R1 que de R3 a R1. Entonces esta es la matriz de conversión, por decirlo así. Y pues aquí vamos a expresar los voltajes y las corrientes con su coseno, debido a que esto va a estar en función de t. Entonces, teta, es omega t, donde omega es 2pi la frecuencia que se nos da, que son 60 Hz. Bueno, aquí hacemos las respectivas multiplicaciones como en la transformada de Clark, pues simplemente multiplicar una matriz por un vector. Después la primera componente da igual que la transformada de Park en su componente homopolar. Esto es algo bueno, aunque pues sigue sin ser nula. Para determinar esas 3 componentes Q y D en el plano rotatorio, pues hacemos la aplicación de la identidad trigonométrica del producto del seno por coseno. Entonces aquí queremos, digamos que ampliar este componente de acá y este de acá. Entonces nos va a quedar de esta forma y de esta forma. Todo multiplicado acá por coseno y acá por seno. Entonces acá vamos a multiplicar el coseno de externo igual el seno externo acá para que nos quede coseno cuadrado y seno cuadrado. Luego vamos a utilizar la transformación de coseno cuadrado es igual a 1 menos seno cuadrado para dejar todo en términos de senos, perdón, de cosenos. Y vamos, digamos que agrupar. Entonces, por un lado el coseno cuadrado y por otro lado el producto de seno por coseno. Luego, pues agrupando, vamos a utilizar la identidad de la suma
de coseno alfa más beta para poder condensar esta expresión tan larga y ver si se puede expresar de forma factorial. Pero pues finalmente no es posible hacer una, digamos que una condensación de la expresión más allá y poderlo expresar de forma factorial. Entonces al final se va a quedar todo pues multiplicado por este coseno teta. Digamos que acá sí va a quedar de una forma más condensada. Ese procedimiento lo repetimos para el voltaje de Q, la corriente D y la corriente Q. Aquí volvemos a obtener la misma componente homopolar de la corriente en la transformada de Clark. Y bueno, aquí se repite el procedimiento. Finalmente, hacemos la transformación por la transformada de Forster-Hughes utilizando pues la matriz inversa por 1/3, que simplemente es esta misma matriz pero invertidos la cuadrado con el A. Entonces aplicando la transformada se obtienen estos voltajes de secuencia 0, secuencia positiva, secuencia negativa. En secuencia 0 volvemos a obtener el mismo voltaje que hemos obtenido por Clark y Park. Entonces, esto fue un indicador para darnos cuenta que las tres transformadas se aplicaron correctamente. Y aquí, al sumar estas tres componentes, nos debe dar el BA inicial que nos dio el ejercicio, que son 7600 con ángulo de 30. Y bueno, se comprobaron los resultados con MATLAB. Finalmente, pues, de nuevo, utilizando la ley de Ohm, hallamos las componentes en secuencia positiva, negativa y 0. Aquí están, se comprueba de nuevo con MATLAB. Finalmente, para determinar los factores de desequilibrio, tomamos las magnitudes de secuencia negativa y secuencia positiva, las dividimos y las multiplicamos por 100 para ver los factores de desequilibrio del sistema. En ambos casos, pues como son, digamos que relacionados proporcionalmente, nos da 33.1, que igual para hacer corrientes y voltajes es bastante alto. Esto evidencia pues el nivel de desacoplamiento del sistema. Entonces, finalmente, unas análisis y conclusiones. Pues este sistema, al ser evidentemente desbalanceado, digamos que no se pudo obtener los resultados que hubiéramos querido. Por lo menos lo ideal es que la componente 0 u homopolar sea nula para poder pasar exitosamente a un marco de referencia bifásico. Pero pues no fue así. Algunos autores optan por hacer 0 esta componente, pero pues ahí sería un error porque caeríamos en una pérdida de información muy grande. Por otro lado, se intentó pues hacer la mayor simplificación posible de los resultados de la transformada de Park, pero pues digamos que no eran expresiones lineales y adicionalmente estaban en función de t. Entonces, pues, literalmente pensando las mayores simplificaciones posibles, utilizando todas las identidades posibles, pues se llegó a un resultado más condensado, pero no, digamos que no era el ideal. Esto también evidencia el problema de este sistema desequilibrado. Bueno, también ya haciendo una pequeña investigación literaria, muchos autores optan por no utilizar estas transformadas para sistemas desequilibrados, aunque pues para equilibrados, balanceados, se trabajan bastante bien, pues sobre todo en máquinas eléctricas AC trifásicas, pero pues hay que ser, digamos que realistas. En un mundo real la mayoría de sistemas son desequilibrados, entonces aquí se cuestionar, digamos que la calidad de estos métodos. Bueno, como tal, la transformada de Forster-Hughes sí se aplicó exitosamente, se comprobó sumando todas las componentes del sistema y pues esta es una herramienta bastante útil, sobre todo a la hora del análisis de fallas, no solo en sistemas con condiciones normales, sino también anormales. Digamos, este era un sistema en condiciones normales, pero cuando está en condición de falla,
digamos que se complica un poquito la cosa. Bueno, ya hablando como tal de los factores de desacoplamiento, desequilibrio, hablando de los factores de desequilibrio, vemos que pues más del 30% es bastante alto. Por lo menos en voltaje no debe superar el 5% y en corriente no debe superar el 3%. Entonces, pues esto habla del desequilibrio descomunal del sistema. Hablando pues ya, digamos que en términos de cuantificación de desequilibrio. Bueno, y pues ya finalmente este análisis se puede comprobar tanto en software de sistemas de potencia como DeepSilent o PowerWord, como en Simulink. Se intentó hacer el montaje en Simulink, pero pues realmente surgieron muchas dudas a la hora de determinar qué bloques se colocan y los parámetros de los bloques. Entonces, pues lastimosamente no fue posible comprobar por ese lado. Voy a compartirles el código que se utilizó en MATLAB, que pues es un código bastante simple, solamente es multiplicar matrices, básicamente. Está corriendo. Entonces, bueno, aquí para aplicar Fortescue se multiplica por la matriz F, que sería la misma S que aparece en el informe, que es esta acá, donde A es 1 con ángulo de 120 y B es 1 con ángulo de 240. Bueno, que aplicamos Clark. Entonces aquí pues fue donde pudimos comprobar las magnitudes y los ángulos que corresponderán con los cálculos algebraicos. En realidad tampoco eran tan complicados. Nuestras corrientes de secuencia, nuestras corrientes de aplicando Clark. Para aplicar, para aplicar Park tuvimos que tomar la variable θ como simbólica, que pues aquí realmente no hizo mucho el software. Si ponemos esta para hallar las componentes de voltajes con respecto a θ, pues simplemente multiplico. O sea, no hizo ninguna reducción de nada. También pues porque las reducciones no eran casi obvias, ¿sabes? Entonces aquí pues está las corrientes y los voltajes. Entonces pues lo que optamos fue reducir cada componente a lo máximo que se pudiera. Y pues eso sería todo. Muchas gracias por la atención.